Días a todos. Bienvenidos a este nuevo edición de Un Café Terapéutico. Vamos a utilizar este espacio que hemos abierto para reflexionar sobre algunos de los problemas que estamos encontrándonos en las terapias con nuestros pacientes que estamos atendiendo y que, bueno, que son derivados de esta situación de confinamiento y de crisis tan grave y tan especial que estamos viviendo. Hoy hemos querido hablar de ansiedad, entonces para eso, bueno, pues igual que la otra vez, vamos a reflexionar un poquito sobre la ansiedad, vamos a hablar de algunas sugerencias que, insisto, deben ser tomadas como sugerencias, no como soluciones para la ansiedad. Y bueno, también hemos querido que vosotros participéis de alguna manera, entonces se nos ha ocurrido a lo mejor luego dejar algún tipo de espacio para preguntas, si consigo ver los comentarios que ponéis, o incluso también os animamos a escribir al correo que aparece en la publicidad, mi correo, algunas temáticas que queráis que abordemos en estas pildoritas que hemos creado. Entonces, bueno, pues os animamos a participar escribiendo o luego haciendo consultas para que todo el material que vamos subiendo sea cuanto más específico, pues mejor, ¿no? Bueno, como decía, hoy vamos a hablar de ansiedad, y vamos a hablar de ansiedad porque, pensando en temas que son oportunos, hemos pensado, la mayoría de los pacientes están, incluso ya no diría pacientes, todos en esta situación estamos teniendo que lidiar con ansiedad. Y es que, bueno, pues ya os digo, yo creo que independientemente de esta situación tan excepcional, son muchas las personas que en el día a día tienen que convivir con estados de ansiedad, y a lo mejor son ansiedad a situaciones específicas como hablar en público, insectos, o a veces son de estas ansiedades que aparecen de manera esporádicas, repentinamente, y otras personas incluso es todo el día tienen que estar con este estado de nerviosismo, de inquietud o de angustia que se nota en todo el cuerpo. Y bueno, yo creo que al final lo que más define a la ansiedad es esa sensación de estar muy agitado, de estar irritable, de estar muy nervioso y angustiado, ¿no? Pero no toda la ansiedad yo creo que es negativa. Yo creo que al final la ansiedad nos permite responder a situaciones a las que tengamos que adaptarnos, prepara el cuerpo para responder. De hecho, hay mucha investigación que habla de cómo sube el rendimiento a nivel intelectual o académico, o cómo en determinada dosis de ansiedad rendimos mejor físicamente cuando hay competiciones, o incluso, yo qué sé, hay mucha literatura de esta ansiedad que a los actores les da cuando va a salir al escenario, y cómo todo eso repercute en un mayor rendimiento. Entonces, la ansiedad no es mala de por sí, pero cuando cumple una serie de criterios, es decir, cuando está mucho tiempo con nosotros, cuando el grado de intensidad en el que se presenta nos bloquea, o bueno, yo qué sé, o cuando simplemente hay un nivel de angustia muy elevado que no podemos lidiar, entonces ya se convierte en un problema muy grande. Incluso a veces aparece la ansiedad y no sabemos muy bien por qué la tenemos, ¿no? Todas esas circunstancias convierten a los estados de ansiedad en unas situaciones donde las personas, bueno, pues tienen que incluso un paciente me decía, ¿no? Mira, tengo tanta ansiedad que cuando estoy con la gente no me puedo abstraer de esa sensación, y la gente me dice que estoy desconectado. Bueno, pues son consecuencias de tener ansiedad muy grande, aislamiento social, o dificultad para concentrarse, o no poder dormir, o insomnio, o irritabilidad en las relaciones con los demás, etcétera, etcétera. Hay que saber que la ansiedad tiene tres componentes. Muy resumido, tiene un componente a nivel físico, me refiero que el organismo de alguna forma se prepara el sistema nervioso para que el cuerpo responda ante una situación de peligro, con independencia de que ésta sea real o no sea real. Con lo cual, hay mucha gente que cuando tiene ansiedad le dicen, no, bueno, no te preocupes tanto, pero es que no es solo de cabeza, es que el cuerpo está muy alterado y está muy nervioso. Entonces hay un componente físico, hay otro componente cognitivo, y es que el cerebro se dispara. Es como si fuera un agente que funciona al margen de nuestra voluntad y nos dispara un montón de ideas, la mayoría sobre futuros catastróficos, la mayoría centrada en situaciones de incertidumbre. Y luego también hay otro componente motor, ya no solo de agitación motora y de mucho nerviosismo, sino también de
de las acciones que nosotros llevamos a cabo para lidiar con la ansiedad, ¿no? Porque al final, cuando uno padece mucha ansiedad, intenta evitar ciertas situaciones que se lo generen, intenta no exponerse a otros espacios donde le pueda dar. Bueno, pues también hay un componente motor que hay que tener en cuenta. Y además, esta ansiedad en esta situación que estamos viviendo es especialmente, bueno, un escenario donde va a proliferar. Me refiero, fijaros, estamos en plena crisis, es una crisis sanitaria, estamos en una crisis económica y social, estamos en un estado de incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, que da lugar a que nuestro cerebro nos dispare imágenes bueno, nos genere un estado de nerviosismo tremendo. Estamos ante una situación también donde hay gente que está perdiendo a otras personas, donde los planes que teníamos se han interrumpido, donde tenemos que lidiar con algo que en los últimos tiempos no estamos muy acostumbrados, que es el aburrimiento, en estas rutinas tan exigentes, el estar aburrido. Este stop al que estamos sometidos hace que el confinamiento se convierta por sí mismo, con independencia de si tenías ansiedad o no, en un estado donde es muy fácil padecer ansiedad. Si ya encima la tenías de antes, pues ya la situación cambia y se pone mucho más fea, ¿no? Normalmente cuando nosotros tenemos una persona con ansiedad, la mayoría de colegas o de compañeros tratamos de hacer un circuito que vaya dirigido a acompañar a esta persona a que pueda hacer acciones dirigidas al componente fisiológico, al componente conductual, al componente emocional, al componente, ¿no? Es un poco lo que voy a utilizar ese esquema para ir dando algunas ideas o algunos tips que suelen funcionar o ayudar, por lo menos, a manejar o dirigir la ansiedad. Sí es interesante también, como dijimos el otro día en el anterior vídeo, crear un ecosistema o un entorno donde sea más fácil que el cuerpo y la mente puedan lidiar con la enfermedad. Y ahí hay algunas recomendaciones que pueden parecer absurdas, pero que yo creo que son muy importantes, como ventilar la casa, tener organización en las tareas, tener rutinas muy marcadas en este estado de confinamiento. Aunque parezca una tontería, al final el caos en los horarios, el caos en las comidas, el caos en los quehaceres, genera más caos y la ansiedad se alimenta de ese caos. Con lo cual, yo creo que tener una rutina muy marcada y ser disciplinados al respecto contribuye de alguna forma a que sea más sencillo lidiar con la ansiedad. Entonces, recomiendo, bueno, pues huir del caos y poder organizar más pues rutinas y quehaceres como estuvimos hablando el otro día. En toda la parte que tiene que ver con el componente físico, es decir, para ayudar al cuerpo a que tenga menos ansiedad, sería importante que nos comprometiéramos con hacer actividades físicas por lo menos de 15 a 20 minutos diarios. Eso ayuda mucho a facilitarle al cuerpo la gestión de esa ansiedad. Luego también ayuda mucho a hacer todas estas técnicas de relajación, tipo mindfulness especialmente, que nos ayuda bueno, a combinar la parte del ejercicio físico con partes de meditación o de relajación. También la respiración diafragmática o los protocolos de respiración como el de Jacobson, que seguro que los encontráis en internet, y que ayudan a lidiar con todo lo que tiene que ver el componente físico, ¿no? Es interesante porque también el yoga, por ejemplo, puede ayudar bueno, pues este tipo de actividades que os recomiendo. Con la parte cognitiva, es decir, con esas ideas intrusivas que se meten en la cabeza, es como si el cerebro se convirtiera en nuestro peor enemigo y de repente empezara a disparar imágenes o pensamientos o ideas que no podemos, parece que no podemos escondernos de ellas y hacen que nos agitemos mucho, ¿no? Es interesante que podamos pensar iniciativas también para salir de este funcionamiento cerebral y huir de estos pensamientos, si no para detenerlo, por lo menos para no fomentarlo. Me refiero a cosas tan sencillas como no estar sobreexpuesto a información, no estar todo el día leyendo cosas sobre el confinamiento, sobre las noticias catastróficas, yo creo que eso ayuda a que el cerebro de alguna forma tenga espacios para, bueno,
para abstraerse o para evadirse, ¿no? Entonces, limitar muy bien los espacios para leer las noticias, los espacios para, o incluso estar conectados y las conversaciones con otros es bueno, pero hay que ser muy responsables sobre si esas conversaciones me van a provocar más o menos ansiedad, con lo cual, hacerme cargo de las conversaciones que voy a tener. No sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado y a muchos pacientes también me lo trasladan, que acaban generando estos espacios digitales para hablar con los amigos y solo se habla de quién ha enfermado, quién no ha enfermado. Y al final eso contribuye a estar siempre conectado a lo mismo y no facilita que el cerebro tenga descanso, ¿no? Entonces, en estos descansos es interesante que podamos, yo que sé, hacer algunos truquis que lo faciliten. Por ejemplo, dedicar determinado espacio de tiempo a pensar o a analizar o a hablar en todo lo que tiene que ver con el confinamiento, ¿no? Pues mira, por las mañanas me siento, leo el periódico y ese va a ser mi rato, pero una vez que termine eso yo corto y no estoy más conectado. Tener espacios también para desconectar, apagar el WhatsApp o apagar y poder ver una película tranquilo sin estar siempre disponible a todo este tipo de noticias es importante. Si voy a hacer estas actividades de mindfulness o yoga, apagar el móvil, no estar conectado. También incluso lo podemos hacer de otra forma, ¿no? Utilizar, si los pensamientos son tan obsesivos que no se van de la cabeza, cada vez que me vengan a la cabeza podemos buscar un rincón en la casa, una silla donde nos podamos sentar y cada vez que nos sentemos en esa silla digamos, vale, pues voy a estar 10 minutos pensando en estas cosas y cuando termine salgo y dejo de pensar en ellas, ¿no? O todo lo contrario, un espacio libre, pues el espacio de la ducha es el espacio donde yo no voy a pensar nada. Y aquí suele ayudar meter algún tipo de frase o algún tipo de idea, como si fuera un mantra, que podamos repetir en la cabeza y que podamos tenerlo cada vez que aparezcan estos pensamientos. No sé, un paciente, por ejemplo, me contaba en la canción de los Beatles de Let It Be, déjalo estar, ¿no? Le ayuda cuando de repente empieza a ponerse nervioso y el cerebro empieza a decirle, haz esto, otro. Let It Be, déjalo estar y que sea lo que tenga que pasar. Le ayudaba, ¿no? Cada vez que notaba que el cerebro se iba. Y luego la última parte que tiene que ver con la parte motora, más con la parte conductual, es decir, ¿qué hacemos cuando tenemos ansiedad? Y es interesante porque al final las cosas que hacemos cuando tenemos ansiedad, la ansiedad es como un visitante que viene a nuestra vida, de repente no sabemos por qué, se presenta y empieza a chillar y empieza a gritarnos, está todo el rato comiéndonos las orejas. Y lo normal o lo esperado cuando eso pasa es que tratemos de evitar esa voz, tratemos de evitar situaciones, ¿no? Pero lo que suele ocurrir es que la ansiedad, si fuera esta persona, estaría chillando más, ¿no? Desarrollar actuaciones que sirvan para entender qué necesitaría esta persona o esta ansiedad para que dejara de gritar. Es un poco como la película del sexto sentido, yo siempre lo cuento, que es una metáfora que me encanta. Como este niño que ve los fantasmas y trata de huir de ellos y un día le dicen, oye, ¿por qué no los escuchas? Y se da cuenta que conforme más los escuchas, menos tienen que gritar o menos le asustan. Pues la ansiedad sería algo parecido. Al final, yo creo que ahí hay una metáfora que nos puede ayudar, que la ansiedad es como la palabra del cuerpo, es como el cuerpo nos dice lo que nos cuesta escuchar a veces, es decir, y cuanto menos caso le hacemos, el cuerpo más se agita. Con lo cual, es interesante por aquí que podamos tratar de dedicar un espacio a escucharnos a nosotros mismos o incluso un espacio delante de un papel a preguntarle a la ansiedad qué tendría que pasar para que ella dejara de chillar. Esas son reflexiones que nosotros solemos hacer en terapia y acompañamos a los pacientes a pensarlo y es interesante porque da cierta sensación de control o cierta sensación de que puedo hacer algo, ¿no? Se me ocurre también que cuando uno tiene ansiedad o la padece y va a estar más irritable, tiene la responsabilidad al final de hacer cosas que no le generen más ansiedad. Por ejemplo, un paciente me decía que tenía mucha ansiedad, pero también me decía que estaba discutiendo cada 2 por 3 con su hermano, con su pareja, y al final hasta qué punto es responsable que teniendo el grado de ansiedad que tengas, te metas a discutir con otras personas. Ahí hay que ser más responsable. Si tú no estás preparado para sostener una discusión, más te vale evitarlo por tu bienestar, ¿no? Son ese tipo de acciones que recomendamos que se hagan. Entonces, por resumir, yo creo que lo interesante es, pues eso, fomentar todo lo que tiene que ver con una rutina ordenada, evitar el caos, a nivel físico, actividad física, actividades de yoga, mindfulness,
que veáis protocolos de relajación, ayudar al cerebro y facilitar a no estar siempre conectado, buscar espacios para que sea un descanso total, ya no solo de las noticias, también de la convivencia, donde tú puedas estar tranquilo. También es bueno organizar las conversaciones con los demás, no solo desde la preocupación, para que el cuerpo y el cerebro no esté siempre conectados. Y luego a nivel de acciones, bueno, pues es interesante que también podamos tener estos espacios para pensar en nosotros mismos y pensar qué significa la ansiedad y qué ha venido a hacer, ¿no? Estas son algunas ideas que se nos han ocurrido y que son, bueno, seguro que hay muchos más, ¿no? Pero bueno, que os recomendamos que vayáis aplicando. De todas formas, lo que decimos siempre que nosotros seguimos trabajando y estamos disponibles por si hubiera problemas más específicos, porque me imagino que esto se queda un poco abstracto. Voy a ver si yo consigo ver cómo puedo... Si alguien tuviera alguna pregunta, puede escribir. No sé dónde me va a salir, porque no tengo ni idea de cómo funciona esto. Entonces voy a dejar un minutito para ver si alguien tiene alguna pregunta y si no, porque igual no la veo y no lo sé manejar, lo dejamos aquí y si alguien tuviera alguna duda me puede escribir al correo y yo le contesto. De todas formas, también os animo a que si tenéis temas que os gustaría que pensáramos o que habláramos sobre ellos, que podáis escribir al mail que os hemos facilitado. Es el mío, torres@psicologosporzuelo.es y ahí tenéis la oportunidad de escribirme y de organizar temáticas, ¿vale? Va a haber más. Mañana creo que hay un organizado para hablar de la convivencia con los hijos, que lo va a hacer mi compañera Mercedes y bueno, que os animo también a que lo veáis y de todas formas, si nos podéis conectar en directo, tenéis la oportunidad de ver estos vídeos después. Y nada más, lo voy a cerrar aquí porque no sé muy bien dónde tendrían que aparecerme las preguntas o no sé cómo va, ¿vale? Os mando un abrazo, mucho ánimo y nos veremos pronto en otro ratito para compartir café y que estéis sanos y seáis responsables. Un abrazo fuerte.